La costa caribeña de Colombia. Exuberante, vibrante, llena de vida. Pero debajo de la belleza se escondía una horrenda realidad. La United Fruit Company, un gigante del norte, había hundido sus garras en la tierra fértil de una zona entre los municipios de Ciénaga y Aracataca, conocida como la zona bananera. La compañía prometió progreso, ofreció empleo, pero no que sus promesas estaban llenas de engaño. Los obreros colombianos de los municipios y pueblos vivían alrededor y dentro de la zona, en donde intercambiaban su sudor y esfuerzos por salarios miserables, sintieron sus vidas enredadas en la telaraña tejida por el imperio de la compañía extranjera, y que la compañía había construido su fortuna sobre las espaldas de los propios trabajadores. Controlaba vastas plantaciones, ferrocarriles, incluso los puertos. Era un estado dentro de un estado, su poder absoluto, su alcance sofocante. Los trabajadores trabajaban bajo el sol abrasador, sus vidas dictadas por el ritmo de la cosecha. Eran engranajes en una máquina, fácilmente reemplazables, su humanidad ignorada. La riqueza de la compañía contrastaba marcadamente con la pobreza de sus trabajadores. Vivían en campamentos estrechos e insalubres, sus familias devastadas por la enfermedad y la desnutrición. El aire estaba cargado con el hedor de la desesperación, un crudo recordatorio de la indiferencia de la compañía. Los trabajadores estaban atrapados en un ciclo de pobreza, sus vidas como rehenes del oro verde que alimentaba la avaricia de la compañía. La vida para los trabajadores bananeros era una rutina implacable. Del amanecer al anochecer, trabajaban con sus cuerpos doloridos, sus espíritus quebrándose lentamente. Los salarios eran exiguos, apenas suficientes para sobrevivir. El comisariato de la compañía, la única fuente de bienes, cobraba precios exorbitantes, atrapando a los trabajadores en un ciclo de deudas. Cada aspecto de sus vidas estaba controlado. Su libertad no era más que una ilusión. Los trabajadores eran tratados como menos que humanos. Sus quejas eran recibidas con silencio o, peor aún, con brutalidad. La compañía contrató guardias armados, hombres despiadados que imponían su voluntad con violencia. Las palizas eran comunes, un recordatorio constante de quién tenía el poder. El miedo impregnaba cada aspecto de su existencia. Sin embargo, los trabajadores no estaban desprovistos de esperanza. Vieron la injusticia, sintieron el aguijón de su explotación. Una chispa de desafío comenzó a parpadear. Susurros de resistencia viajaban en el aire húmedo, llevados de plantación en plantación. Las semillas del descontento fueron sembradas, encontrando tierra fértil en los corazones de los oprimidos. El año 1928. El descontento latente finalmente estalló. Los trabajadores, cansados del abuso y la explotación, dejaron sus herramientas. Exigieron mejores salarios, trato humano, reconocimiento de sus derechos. Fue un grito de dignidad, un rugido que resonó en las plantaciones bananeras. La huelga se extendió como la pólvora. Miles de trabajadores se unieron a la causa, sus voces uniéndose en un coro de desafío. Marcharon, cantaron, se mantuvieron firmes. Conocían los riesgos, el potencial de violencia, pero se mantuvieron firmes. No les quedaba nada que perder más que sus cadenas. La compañía, acostumbrada a la obediencia incuestionable, reaccionó con furia. Se negaron a negociar, desestimaron las demandas de los trabajadores como absurdas. Vieron la huelga como una amenaza a su autoridad, un desafío a su poder. Juraron aplastar la rebelión, hacer un ejemplo de aquellos que se atrevieron a desafiarlos. Sección 4. Oídos sordos y corazones fríos. La respuesta del gobierno. El gobierno colombiano, en deuda con intereses extranjeros, se puso del lado de la compañía. Las súplicas de justicia de los trabajadores cayeron en oídos sordos. El gobierno vio la huelga como una amenaza a la seguridad nacional, una interrupción de la frágil paz.
eligieron proteger los intereses de los poderosos, ignorando la difícil situación de su propia gente. El gobierno envió tropas a la región, no para proteger a los trabajadores, sino para aplastar la huelga. Vieron a los trabajadores como una molestia, una amenaza al orden establecido. Su respuesta fue rápida y brutal, una demostración de fuerza diseñada para infundir miedo y obediencia. Los soldados llegaron, su presencia proyectando una sombra sobre los trabajadores en huelga. Establecieron un campamento, sus bayonetas brillando bajo el sol tropical. La tensión llenaba el aire, espesa y sofocante. Los trabajadores, con sus esperanzas menguando, se prepararon para la inevitable confrontación. Sección 5. La noche del terror. Disparos bajo un cielo sin luna. La noche del 6 de diciembre de 1928. Una noche que quedaría grabada para siempre en la memoria del pueblo colombiano. El aire estaba cargado de anticipación, el silencio solo roto por el susurro de las hojas y el ladrido distante de los perros. Los trabajadores, acurrucados en su campamento improvisado, rezaban por un milagro. Pero sus oraciones fueron respondidas con el rugido de los disparos. Soldados, con sus rostros ocultos en la oscuridad, abrieron fuego contra los trabajadores desarmados. El caos estalló cuando hombres, mujeres y niños gritaron y se dispersaron, desesperados por escapar de la lluvia de balas. El suelo se tiñó de rojo con la sangre de inocentes. La masacre continuó durante horas. Los soldados no mostraron piedad, sus balas atravesando carne y hueso. El aire se llenó del hedor a pólvora y los gritos de los moribundos. Los trabajadores, atrapados y aterrorizados, no tenían dónde correr, dónde esconderse. Sus sueños de una vida mejor se extinguieron en un torrente de violencia. Del número exacto de trabajadores masacrados entre el 5 y 6 de diciembre de ese año, 1928, hace 96 años, casi un siglo, en el municipio de Ciénaga, y durante el mes que duró la huelga, nunca se conocerá. Primero, porque para ese entonces ni existía medicina legal. Sin embargo, las numerosas versiones que hubo después denunciaron que pudo alcanzar la cantidad de 2.000 trabajadores asesinados. Tu canal.